dentro de los métodos de planificación tenemos diferentes métodos, se clasifican en diferentes grupos. Dentro de ellos tenemos los métodos quirúrgicos, métodos hormonales, métodos de barrera, anticoncepción de emergencia, los tradicionales y los espermicidas. Empecemos con los métodos definitivos. En este caso estamos hablando de la ligadura de trompas, o en el caso de los hombres, pues la vasectomía. Es importante tener en cuenta y resaltar que la planificación es un asunto de la familia, no es una responsabilidad propia de la mujer. Todos nos debemos unir dentro del núcleo familiar a programar nuestra vida sexual y a programar nuestra familia. Entonces es importante que no recaiga solamente esto en la mujer, sino que sepamos que la responsabilidad de la planificación puede ser de la pareja. Entonces, en ese caso, invitar también a que los hombres se practiquen la vasectomía en el caso cuando ya hay una paridad satisfecha, cuando ya la familia tiene su núcleo familiar completo, ya no se quieren más hijos, pues invitar también a los hombres a que se realicen el procedimiento. En este caso estamos hablando de la ligadura de trompas, que hace parte de un procedimiento quirúrgico que se le realiza a la mujer. En este caso puede ser, es un procedimiento más invasivo en caso de los hombres comparado con la vasectomía. Puede ser por la laparoscopia, que quiere decir que es por el ingreso de una abertura muy pequeñita alrededor más abajito del ombligo, pero entonces es con una camarita que se ingresa y se realiza como tal el corte de la ligadura, de la cauterización de la trompa. Antiguamente se hacía un amarre, como un cerclaje, pero pues resultaba mucho menos efectivo, ya que pues tenía mucho más riesgo de al soltarse y tener mucho más índices de embarazo. En este caso, saber que es un método de los más efectivos que hay dentro de todos los que existen, pero hay que tener en cuenta inicialmente que ningún método de planificación me da 100% de efectividad. Todos los métodos de planificación tienen un rango de falla. Entonces, en cualquier momento, inclusive la mujer que ya se realizó el Pomeroy, pues podría quedar en estado de embarazo, y es importante hacer énfasis en eso porque puede ocurrir. Entonces, es tener en cuenta esa parte que como tal la cirugía se hace por medio de una programación, se programa la cirugía, se hace cita con el anestesiólogo, se mira la viabilidad y pues se hace el procedimiento quirúrgico. En algunos casos la realizan después, cuando le hacen cesárea a las mamitas, pues ya teniendo en cuenta que ya tienen ese acceso ahí a la parte del útero y de su aparato reproductor, pues se aprovecha y de una vez se hace la ligadura de trompas. Entonces, pues ese sería un método de planificación definitivo. Hablando en términos de hombres y lo que les mencionaba anteriormente, es importante que sepamos que la responsabilidad de la planificación, y como les digo, para que ustedes pues sean multiplicadoras de esos mensajes, digámosles que la responsabilidad es compartida. La planificación es un tema que hace parte de la pareja como tal, de la decisión de asumirla de manera conjunta. En ese orden de ideas, pues la vasectomía en este caso se relaciona con el corte como tal del conducto deferente, el conducto que transporta como tal los espermatozoides. Es un procedimiento ambulatorio con una recuperación mucho más fácil que la del Pomeroy, es mucho más práctica, mejora mucho la calidad de la relación sexual en los hombres, pues porque se elimina como el tema del temor de los embarazos, de dejar embarazada, de todo el cuento. Entonces inclusive se ve mucha mejora, porque es importante desmentir todo esto que se dice, que el hombre después tiene pérdida de la sensibilidad o por ejemplo de erección. En temas de erección no tiene ningún problema, se puede realizar sin ningún inconveniente el procedimiento, como les digo. También puedes acceder al servicio de salud y solicitarla. Es un procedimiento que cada vez como que va teniendo más apego a los usuarios. Entonces
También que sepan que el hecho de cortar el conducto deferente pues no quiere decir que durante la relación sexual y cuando se llega al coito no va a haber una eyaculación, porque sí la va a haber, solo pues que no va a tener la cantidad de esperma. Invitarlos, como les digo entonces, a los hombres a que accedamos a este método de planificación. Con relación al dispositivo intrauterino, es importante mencionar que es un método bastante efectivo, es un método con muchas ventajas con relación a las mujeres que de pronto se les interfiere un poco y con su organismo la utilización de hormonas, ya que pues este método no requiere ningún tipo hormonal. En cada mujeres, no a todas las mujeres las hormonas le sientan bien. Específicamente mujeres, por ejemplo, que tengan problemas de migraña, tiende a precipitarlas, o problemas de circulación. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la invitación al uso de este dispositivo intrauterino. Obviamente, según la mujer se va a hacer en los criterios de elegibilidad, no todas las mujeres pueden utilizar el mismo método. Para eso es importante el acceso a una consulta de planificación familiar, donde un profesional será el encargado de, según los criterios de elegibilidad, mirar cuál es el método que más se ajusta a esa mujer en ese momento. Entonces es importante que sepan que esta se trata, como pueden ver ahí, es un dispositivo que se queda colocadito en la parte interna del útero, que tiene forma de T. No tiene carga hormonal. Lo que van a quedar visibles en el momento de cuando se realizan la citología son los hilitos que podemos ver ahí a la parte final, que pues a veces lo que refieren es que de pronto les puede incomodar un poquito esos hilitos en el momento de la relación, pero pues importante que igual lo que uno piensa es en la medida de lo posible que cuando lo pongan, el procedimiento es un procedimiento que lo realiza un enfermero profesional que se encuentre a cargo pues, de ese área. En este caso, en el hospital de Acacías lo realiza la enfermera encargada del área de citología. Se realiza, no es un proceso doloroso, sí es un poquito de molestia. Al momento de insertarlo se puede sentir es como un poquito de cólico tipo menstrual, pero pues no es nada que no se pueda manejar. En este criterio de elegibilidad es muy importante pues mujeres que no tengan como muchos índices de sangrados y hemorragias que se presenten durante el periodo menstrual, pues porque en algunas mujeres podría aumentar la cantidad de sangre pues que tengan durante su periodo. Entonces, es un método de larga duración, es un método con el que una mujer podría planificar desde que se esté haciendo pues su seguimiento juicioso, sus controles juiciosos, de 10 inclusive se ha demostrado que hasta 12 años con el dispositivo intrauterino, y es importante que tengamos en cuenta que es un método que existe y al que podemos acceder de manera práctica pues, a través de la cita de planificación familiar. Además de esto, tenemos los anticonceptivos hormonales. Los hormonales son métodos, pueden ser bicombinados, pueden ser que tengan dos componentes o puedan ser solitos. En el caso de los anticonceptivos orales solamente hay uno, que es la mini píldora, que es el que está solamente conformado por la progestina, que es el que digamos que podría utilizar durante la lactancia materna. De lo contrario, todos tienen progestina y estrógeno, y entonces ese medicamento, pues, ese método anticonceptivo es el que se utiliza generalmente. Lo importante de esto, ¿qué es? Que la mujer que asuma este método de planificación sea muy juiciosa tomando medicamentos, no se le olvide, porque pues la importancia de esto y la adherencia de esto es, lo clave aquí es que usted no puede decir que hoy se me olvidó, mañana me tomo dos, la de ayer y la de hoy. No, sobre esto tiene que ser supremamente juicioso, tomarla con un horario juicioso, a la medida de lo posible a la misma hora todos los días. Con relación a otros métodos hormonales, también tenemos el implante subdérmico. El implante subdérmico puede ser, es esa popularmente llamada pila, puede ser de una barrita o puede ser de 2 barritas.
¿Qué es lo importante de esto? Que sepamos que dependiendo pues de las barritas va a ser como su tiempo de duración. En algunas oportunidades dura 5 años y en otras dura 3 años. Este implante subdérmico es colocado por un enfermero profesional capacitado para esto, porque para esto hay que estar certificado. Se pone en el bracito a través de una anestesia local y se pone su implante subdérmico. Para esto pues son recomendaciones muy básicas posterior al insertarlo, y entonces pues sería no alzar como muchas cosas pesadas con ese brazo. Él tiene una carga hormonal destinada para que dure el tiempo por el que viene, digamos, diseñado. Entonces es importante que tengamos en cuenta que él va a tener una liberación hormonal de manera diaria, y entonces de manera que nos mantenga cubiertos. Estar muy pendiente de la fecha en la que nos ponemos, porque así mismo hay que estar pendiente de cuándo el dispositivo ya dejaría de tener carga hormonal y tendríamos que acudir nuevamente. En ese orden de ideas, pues es un dispositivo, un método anticonceptivo de larga duración también, de 3 a 5 años. Entonces es importante llevarle como ese seguimiento a ese aspecto. Muchas creencias hay con relación a esto, que de pronto engorda mucho, o bueno, hay algunas cosas, pero es importante que sepan que las hormonas como tal lo que producen es una ansiedad, pero entonces todo depende también cómo manejemos nosotros esa ansiedad, ¿cierto? Y no interfiere en nada con la lactancia materna. Entonces es un método que se está asumiendo mucho por parte de las usuarias, ya que cuando están pues por posparto inmediato, la idea sería que ya usted sepa con qué va a planificar, y entonces si es el caso de elegirlo, pues que se realice su postura del método. En el caso de los inyectables, que es nuestro otro método hormonal, tenemos inyección mensual e inyección trimestral. En este caso la inyección, cualquiera de las que sea, es de uso intramuscular. La inyección mensual está compuesta por estrógenos y progestina. Esos son bicombinados, entonces pues se utilizan de manera rutinaria en las usuarias en la medida. ¿Qué es importante de los trimestrales? De los trimestrales son solamente de progestina, están compuestos por un solo componente. En ese orden de idea, este método se utiliza en la lactancia materna, que posterior a los 6 meses usted ya podría coger su método rutinario si es la inyección mensual, ya que después de los 6 meses la lactancia ya no es exclusiva, sino que su hijo ya come otros alimentos, entonces pues disminuye la cantidad de leche que le damos, pues porque en eso tiene que ver, y por eso es que se recomienda la inyección trimestral en el periodo de lactancia, pero tan pronto pasa pues ese periodo, asumir otro tipo de método de planificación. Con relación a los métodos de barrera, podemos decir pues existen varios, pero pues coloquialmente y el que conocemos aquí todos nosotros es el uso del preservativo. El uso del preservativo, el condón, es un método de barrera muy efectivo, es un método que nosotros siempre inculcamos mucho porque es el único método que en este caso nos ayuda a evitar enfermedades de transmisión sexual. Todos los métodos anteriores nos ayudan a evitar embarazos, pero con relación a enfermedades de transmisión sexual sería el uso del preservativo obligatorio en todas las relaciones sexuales, independientemente de si usted tiene un método de otro tipo, como los que hemos hablado anterior. Adicional a eso, el método de barrera, pues porque como les digo es el único que me va a evitar enfermedades de transmisión sexual. También existe el condón femenino, no es un método que se utilice mucho en la actualidad, no es un método como muy aquí en Colombia que se tenga mucha divulgación de él, pues no mucho, no se conoce mucho, pero pues el preservativo masculino sí ese es de uso común. Entonces la invitación es a que lo hagamos también de manera correcta, teniendo en cuenta que esto tiene una fecha de vencimiento, que esto tiene una
burbujita dentro del empaque, y si no tiene esa capsulita de aire, pues va a decir que el preservativo, el empaque, ya ha sido roto por alguna cosa. Entonces es importante hacer énfasis en que algo importante, la fecha de vencimiento, y que esta capsulita de aire esté presente para garantizar que el preservativo pues no ha sido perforado por un objeto cortopunzante o algo así. Con relación a los anticonceptivos de emergencia, tenemos pues en este caso los anticonceptivos, lo que llamamos post-day o píldora del día después. En este caso, con la píldora del día después, nosotros pues ¿qué recomendación hacemos? Importante que sepamos que esto no es un método que nosotros podamos utilizar de uso común, de uso, decir que voy a planificar con el post-day. No es un método de planificación, como su nombre lo dice, es un método de emergencia. En el momento en que tengamos una relación sexual de riesgo, es en ese momento en el que se toma, pero no de uso habitual. Importante que sepamos que tiene una carga hormonal bastante alta y pues por eso es uso de emergencia. Cuando hablamos de métodos tradicionales, pues métodos tradicionales que conocemos nosotros popularmente tienen que ver con la temperatura basal, con el coito interrumpido, con los métodos del ritmo, con la menorrea por lactancia y el moco cervical. Es importante que, si bien es cierto existen, tengamos en cuenta que es de muy baja efectividad. Entonces el riesgo pues de que tengamos una familia bastante amplia es bastante probable. Entonces saber que teniendo los otros métodos pues es mejor cerciorarnos y no basarnos solo en estos métodos naturales, métodos tradicionales, porque tenemos mucho riesgo de poder quedar en embarazo, de pronto tener un embarazo no planeado en algún momento. Hay otros que se llaman, que los encontré y me pareció muy particular, son los métodos folclóricos, y en este aspecto es desmentir todo ese tipo de mitos que se tienen con relación a la sexualidad. En ese caso, por ejemplo, que tomar infusión de bebidas después de la relación sexual evita el embarazo. Importante que sepamos que la menta no sirve, que no sirve el vasito de agua después de la relación sexual, tampoco sirve. Saltar después de la relación sexual tampoco sirve. Orinar tampoco. ¿Por qué orinar? No, porque el conducto por el que se orina es un conducto diferente por el que se tiene la relación sexual, entonces no va a servir de nada. Entonces la invitación es a que tomemos los métodos de planificación como un asunto serio, un asunto que requiere responsabilidad, y definitivamente ninguno de estos métodos folclóricos podría funcionarnos con relación a nuestra sexualidad responsable. ¿Listo? Entonces digamos que eso sería todo por ese lado que tiene que ver con planificación familiar. Muchísimas gracias y pues quedo atenta a sus dudas y sus inquietudes.